Tenemos en este caso una tabla UTECH que vamos a usar de ejemplo para mostrar una falla que puede llegar a cualquier tablet que nos traigan a nuestro taller. Ahí vemos que apareció el logo UTECH, se bajó la imagen, o sea, se fue la imagen del display y no está funcionando en este momento. Ahorita ya cuando termine de cargar el sistema de encendido o dando inicio a apertura a todos los programas, luego cuando oprimimos acá el botón de bloqueo o el de power, entonces va a mostrar la imagen, pero no va a dejar hacer más nada. Simplemente, como vemos ahí, muestra la imagen y vuelve y se va. No alcanzo ni a intentar desbloquearlo, ni mantiene el LED del LCD encendido. Entonces vamos a revisar a qué se puede deber esta falla. Hay un circuito que tiene que ver con el que ilumina el LED del display. Es un regulador o un elevador de voltaje que toma el voltaje que está en la batería por medio de estos circuitos que están viendo ahí en pantalla, por medio de esta bobina, este regulador o elevador de voltaje, este diodo y este condensador, y transforman ese voltaje al voltaje que necesitan los LED para poderlos hacer funcionar, hacerlos encender. Estos circuitos reciben un voltaje aproximado de 4 a 5 voltios y lo puede convertir, sin estar conectado al display, puede llegar a medir hasta 29 voltios. Conectado al display, si yo hago una lectura de voltaje, entonces puede medir aproximadamente 10 a 9 voltios. Aquí vamos a probar el voltaje que hay ahorita en ese circuito. Este circuito tiene una configuración por el cual recibe alimentación de algunos voltajes. Ahí vemos que tiene 3.8, es el voltaje normal. Cuando está en ahorro de energía o cuando la tablet no está encendida, siempre habrá este voltaje acá. Siempre va a tener unas líneas por donde le van a entrar el voltaje, por donde va a recibir alimentación de ese voltaje, y va a salir por ese pin que es el pin número 5. Luego este voltaje pasa a este condensador y llega al pin del display, el conector del display. Este display, a diferencia de otros como el 7010, el de la Titan 7010, trae dos cables aparte que van conectados a este conector. Esta es una 7010, lleva un conector aparte. El display no lleva las líneas de los LED del display, pero esta sí. Y casi siempre cuando trae el LED incorporado en el flash, las dos primeras líneas son las que tienen que ver con el positivo del LED, y las dos de al lado son las que llevan el negativo del LED. Entonces vamos a revisar si se debe a un problema de software o si se debe a un problema físico en ese circuito que estábamos describiendo anteriormente. Bueno, y para saber si es el regulador que está fallando, que está recibiendo el pulso y después le ordena a ese regulador, a ese elevador, que no envíe el voltaje, entonces voy a alimentar directamente el LED. Voy a alimentar directamente el LED del display y me voy a dar de cuenta. Si alumbra y no da imagen, entonces quiere decir que no es ese circuito. Ahí lo vemos iluminando, pero no me muestra la imagen, queriendo decir que se está deshabilitando tanto video como los LED del display. Entonces con eso me ahorré de no tener que cambiar ese circuito, porque ahí lo veo todavía que funciona y luego deja de funcionar. Ahorita tendré que revisar. Entonces primero voy a cargarle el sistema operativo, el software, y voy a ver si he podido dar solución con este problema. Luego de buscar el software para esta tablet y no conseguir el correcto, entonces hemos conseguido uno, pero no es igual la versión. Lo hemos querido dejar así y comentarle al cliente que pues faltaría correr el riesgo de que de pronto no sea el software y haya más problemas. Hemos dado de cuenta que no es una falla física, porque al hacerle la revisión a los circuitos correspondientes, como ya lo mostramos anteriormente, cuando alimentamos directamente la línea, porque en este display las líneas del LED, las dos líneas, la positiva y la negativa, están dentro del flash y llegan al conector. Alimentando directamente conseguimos dar pantalla blanca, pero el voltaje que hace encender o dar los colores, el contraste, está siendo deshabilitado constantemente.
solo dura fracciones de segundo habilitado ese voltaje, ahí lo vemos, solo dura como un minuto, un segundo y medio, pero se deshabilita. Por ello hemos determinado que se debe a una falla de software. Ya resolvamos el chip, ya resolvamos el IC de power, cambiamos el regulador y sigues con el problema. Entonces quiero aprovechar y hacer una explicación de cómo fue fácil determinar qué era por software. Resulta que todo display de una tablet tiene dos líneas que hacen encender el LED de la pantalla, la positiva y la negativa. Ella trabaja con un voltaje de 10 voltios aproximadamente estando conectado el display. Si desconectamos el display, ese voltaje se puede llegar a elevar casi a 29 voltios. Pero cuando está conectado y consumiendo, si medimos, puede medir 10, 9.5 o 10 voltios. Esta tablet me va a servir de ejemplo para aclarar esa duda y es lo siguiente. Si yo enciendo la tablet, acá está siendo alimentada por unos cables con voltaje adecuado para que encienda. Le doy power a la tablet y cuando encendí los LED, encendió la pantalla. Si yo retiro el voltaje del LED, me mostraría y la imagen está ahí, pero no la veo porque es muy oscura. Los colores están ahí, pero si lo alimento, ahí me llega de nuevo el color. Este voltaje del LED simplemente le da luz o iluminación para mostrar la imagen, y ya el que hace que la imagen funcione es otro voltaje que puede llegar también de 7 a 9 voltios, y todos estos son administrados por el IC de power, pero con anterioridad siendo elevados por los reguladores o convertidores de voltaje, el que mostrábamos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa en esta ocasión? En la tablet que estábamos explicando están siendo deshabilitados, ya que cuando la alimentamos no quiso dar imagen. Ahí vemos que está dando imagen, pero voy a esperar unos segundos a lo que el procesador vea que no hay ningún movimiento, ninguna tecla, ningún movimiento en el táctil donde estuviera totalmente armada. Entonces el procesador determina que va a deshabilitar el voltaje para ahorrar energía, y es lo que está ocurriendo en el otro lado, pero involuntariamente, porque esa no sería su función correcta. Está teniendo un error al determinar que va a deshabilitar los dos voltajes, y aquí entonces a lo que entre en ahorro de energía nos daremos de cuenta de esa situación. Aprovecho para hacer oficial el lanzamiento del curso para tablets dictado por Servicel Arauca, Servicio Técnico Profesional en Telefonía Móvil y Dispositivos Móviles. En este curso vamos a utilizar una alta variedad de tablets o de boards donde vamos a poder tener procedimiento a explicar cada una de ellas. Vamos a conocer todo el funcionamiento, el comportamiento, vamos a conocer una amplia gama de procesadores. Esto es una tablet HP, ya tiene unos circuitos que son costosos y por lo tal su alto rendimiento. Vamos a conocer también los más comunes, que es el Chia 13, su funcionamiento, cómo sería todo el comportamiento, cómo se mediría cada uno de los circuitos, para poder así tener un conocimiento claro acerca de ellos. Lo que vamos a poder hacer en el curso sería conocer todos los componentes, aprender a medirlos, cómo se comportan, para qué sirven, cómo cambiar cada circuito y cada componente, entre ellos el procesador, entre ellos también la memoria RAM, entre ellos también la memoria flash, el administrador de voltaje, el módulo de Wi-Fi, circuitos que tienen que ver con la apertura del USB, circuitos que tienen que ver con la carga. Vamos a aprender en todos los casos que puedan llegar a nuestro taller, o si estamos iniciando, poder aprender todas las cosas, revivir la mayoría de las tablets que estén muertas, ya sea física o por software. Y aquí entonces seguimos con la explicación. Aquí ya vemos que la pantalla quedó blanca, pero es porque estoy alimentando el voltaje. El procesador le está indicando a los dos convertidores de voltaje, a los dos elevadores, y les manda un pulso que los apagó para ahorrar energía, porque nadie está usando la tablet. Si yo la conecto, la estoy obligando a iluminar los LEDs.
y cuando le doy otra vez a una tecla, el procesador envía un pulso a los elevadores. Los elevadores, por un voltaje constante que tienen, abren el paso de nuevo al voltaje. Si yo la tuviera aquí conectada, ahí volvió y los deshabilitó. Es lo que está pasando en la otra tablet, pero no voluntariamente, sino un comportamiento erróneo de la tablet. Entonces ya no los alimento, sino que los voy a dejar directamente acá donde van conectados, para que ustedes vean que aquí ahora sí voluntariamente están deshabilitados todos los dos voltajes, el del LED y el del display, y cuando le doy power los ilumina y luego los va a suspender. Entonces les sigo contando lo del curso. Vamos a conocer todos los problemas, resolverlos, qué hacer cuando no cargue, cuando no prenda, cuando no de imagen, cuando se caliente, cuando no funcione el touch, cuando no tenga señal, no lea la memoria, no suene quizás el parlante. Para cualquier nivel que esté interesado, ya sea alguien principiante desde cero a lo más profesional, aparte de ser un curso para tablets, será una gran oportunidad para aprender lo básico para todos los que quieran iniciar en esta hermosa labor que tiene que ver con la electrónica y con los circuitos que son SD, circuitos de superficie muy pequeños a lo que venía la electrónica convencional. Los que quieran aprender un nivel máximo será algo ideal porque les dejará todo totalmente claro. Todo será online, no necesitarán hacer presencia ni necesitarán horarios exclusivos, ya que todo se va a enviar a su correo y usted lo va a poder revisar cuando tenga el tiempo disponible. Se van a enviar una serie de videos y planos exclusivos, solo se compartirán con aquellos que participen en los cursos. Una serie de 15 a 16 clases, cada una de ellas llevará unos planos con los que se explica cada una de ellas, y los videos son un promedio de 40 a 1 hora y media cada uno. Se maneja un lenguaje muy sencillo, muy fácil de interpretar para quienes todavía no conocen todos los componentes. El inicio del curso será el 10 de julio, las inscripciones estarán abiertas a partir de hoy. Y todos los interesados dejar la consulta en el correo carlos83@hotmail.com y ahí se les responderá y se les indicará el método de pago. Aplica para todos los países que nos siguen. Todos los que quieran participar, si no son de Colombia, no hay ningún problema, porque hay métodos de pago en los cuales pueden realizar y poder participar de este curso. No se preocupen por el costo, ya que es realmente económico. Y algo muy importante, todos los que ya han participado en nuestros cursos saben que cada vez que nosotros encontramos algo nuevo se lo enviamos a su correo y los estamos actualizando constantemente. Hace meses que lanzamos unos cursos y todavía a los colegas le han llegado correos sin pagar nada, solamente porque queremos que aprendan totalmente y queremos que estén actualizados a lo que vaya saliendo. Este curso será todo lo que tiene que ver con lo que hay ahora en el mercado, actualizado 2014, y todo lo que salga nuevo ustedes también se enterarán. Entonces los invito para que puedan participar. Son muchos los colegas que ya saben que esto es realidad. Y si te preguntabas qué necesitabas para poder realizar este curso, solamente necesitas un computador conectado a internet para poder revisar tus correos. Ya para practicar, lo más básico sería conseguir un multímetro, un tester, para poder hacer las mediciones de voltaje y medición de circuitos como resistencias, condensadores y los diodos y los transistores. También necesitaremos un cautín, puede ser desde 30 vatios hasta 40 vatios, y esas serían las herramientas básicas para iniciar en lo de reparación. Ya si queremos montar nuestro taller y empezar a realizar un sinnúmero de reparaciones, ya necesitaríamos entonces una estación de calor, puede ser una Bakú 702, también necesitaríamos una fuente de poder. Ya si queremos ya ser profesionales necesitaríamos un microscopio digital como el que vemos, o un microscopio de mesa, un estereoscopio. Necesitaríamos también ya algunas herramientas como una herramienta de soldadura infrarroja,
para poder soldar con más precisión y sin menos riesgos de daños lo que son ya los módulos grandes como el procesador y la memoria flash. Sin embargo, también vamos a enseñar a cómo soldarlos con la estación de soldadura de calor. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.